tenemos, como ustedes lo pueden apreciar, varias herramientas. Una de ellas, aparte del zoom, que ya lo vimos, tenemos el control más las flechitas. Control más las flechitas sirve para poder seleccionar una gran cantidad de datos o para irnos al final. Fíjense, yo me voy al final de los datos. Si yo tuviera, fíjense acá en la pantalla, si tuviera bastantes datos ingresados, yo presiono control y la flecha hacia abajo, inmediatamente se va a ir hasta el final de los datos almacenados. ¿Ya? Si yo presionara control y la flecha hacia mi derecha, se va a ir inmediatamente hacia el final de los datos. Es algo muy práctico, porque claro, si yo tengo 5 o 6 datos, al final es lo mismo. Pero si yo tengo 1000 datos, 4000 datos, debo ir uno en uno para saber dónde está hasta el final. Y a veces me paso, ¿cierto? Si utilizo el mouse, si utilizo las flechas de acá al lado. Por lo tanto, este atajo del teclado es bastante útil. Control y la flecha hacia abajo, o control y la flecha hacia cualquiera de los dos lados, o hacia arriba, ¿cierto? Si a control yo le sumo shift, es decir, presiono control y además presiono shift, y después presiono la tecla hacia abajo, no tan solo voy hasta el final, sino que marco hasta el final, como lo pueden ver. ¿Ya? Es decir, no tan solo me posiciono en el final, sino que además marco desde donde estoy hasta el final de los datos. Pasa lo mismo si yo lo marco hacia mi derecha, ¿cierto? ¿Qué pasa si lo pongo hacia encima? Ahora, en este momento, presiono la tecla hacia arriba, va a marcar hasta el 3, pero como presioné hacia el lado, va a marcar un rectángulo de esta manera. ¿Ya? Por lo tanto, va a marcar este rectángulo completo, ¿cierto? También puedo desmarcar de la misma manera. ¿Ya? Lo desmarco. Bien, eso es lo que sirve entonces el control. ¿Ya? Control más asterisco es lo mismo que lo que nosotros estábamos haciendo. ¿Ya? Si yo posicionado acá presiono control y el asterisco, ¿cierto? Es lo mismo. Voy a seleccionar todo el rango de los datos seleccionados. Que es lo mismo que presionar control shift más hacia el lado y más hacia arriba, por ejemplo. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Solamente presiono control más asterisco. ¿Ya? El asterisco está al lado de la P, hay como un tipo acento, al lado está el asterisco. ¿Ya? Pero claro, ese no es asterisco, sino que signo más. Para que sea asterisco tengo que presionar shift, ¿cierto? Para que sea asterisco. Estos atajos del teclado, el único objetivo de aprenderlos es demorar o acortar los tiempos de demora de trabajar en Excel. Ese es el máximo objetivo que tiene. ¿Ya? Bueno, control C, control V, ustedes son expertos porque copiar, pegar. ¿Ah? Control Z, deshacer. Es lo mismo que la flechita hacia atrás. ¿Cierto? Es decir, yo escribo algo acá, y si pongo control Z, es lo mismo, voy con la flechita hacia atrás. Es lo mismo que no lo hubiese hecho. ¿Ya? Es deshacer. Es esta flecha de acá arriba. ¿Ya? Ahora, F4, nosotros vamos a ver que me ayuda a mí para las referencias. ¿Se acuerdan lo que es una referencia, cierto? Ya, esta es una referencia, ¿cierto? Fíjense que al apretar Enter y posicionarme arriba, va a decir solamente 4. Pero, si yo hago doble clic encima, ya veo la fórmula o la referencia que contiene la celda. Es exactamente lo mismo que presionar F4. Perdón. F2. Aquí tengo F2. ¿Bien?
También existe otras opciones por X razón, porque yo tengo el mouse dañado, porque necesito hacerlo mucho más rápido, porque yo soy más rápido tecleando que buscando con el mouse. El menú yo puedo acceder con la tecla Alt. Si presiono Alt, inmediatamente acá arriba, fíjense, van a aparecer números y letras. Si yo presiono una letra, después de presionar Alt, voy a ir al menú que está destinado. Por ejemplo, yo voy acá a vista, debo presionar la letra N. Presiono N y abre inmediatamente el menú vista con todas las otras opciones desplegadas. Por ejemplo, diseño de página. Presiono P y veo cómo esto se va a imprimir. ¿Cierto? Entonces, así es la vista que yo puedo tener en cuanto a la impresión. A la hoja de la página. ¿Ya? Es bastante útil, sobre todo cuando yo no tengo acceso al mouse o es una de las opciones, ¿cierto?, de accesibilidad. Bien. Cuando yo deseo avanzar, obviamente puedo hacer clic encima de las celdas, puedo hacer Enter y avanzo hacia abajo, puedo con el tabulador avanzar hacia el lado o utilizar simplemente la flechita para ir de un lado a otro. Es solamente para avanzar. ¿Ya? Ahora, cuando yo utilizo la flechita de un lado a otro, también puedo ir seleccionándolas una a una. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? Presionando Shift y después las flechitas y voy seleccionando de una en una, a diferencia de lo anterior. ¿Se acuerdan que selecciono todo a la vez? ¿Ya? Si yo quiero ir seleccionando de una en una, entonces con Shift y además con la flechita yo voy avanzando. Bien. Bueno, y F2 vimos un poquito de la celda, ¿ya? Son algunos atajos que tiene el teclado para poder hacerlo mucho más rápido. Otro atajo que tenemos que tiene el teclado es, me parece que nosotros lo vimos en la primera clase, es arrastrar. Es decir, fíjense que cuando me posiciono sobre la línea, aparecen flechitas hacia todos lados, ¿cierto? Si yo tomo esto y lo arrastro a cualquier otro lugar, es lo mismo que copiar que mover, ¿cierto? La arrastro, que cortar, querido. La arrastro y la posiciono donde yo lo deseo. ¿Ya? Ahora, si yo hago lo mismo y presiono Control antes y lo arrastro, es lo mismo que copiar y pegar. ¿Ya? Si yo tengo presionado Control, ¿cierto? Y lo arrastro esto, es lo mismo que copiar y pegar. Sin presionar Control es cortar y pegar. ¿Ya? Que son atajos del teclado. Está bien, ¿cierto?